La vecindad amaneció llorando. No con agua, sino con un crujido lento, como si las paredes se quejaran al despertar. El cielo estaba bajo, aplastando los techos con un gris enfermizo, y el patio parecía más angosto, como si la pobreza hubiera decidido cerrarse sobre sí misma. El eco de los pasos rebotaba sin dueño. Nadie reía. Nadie gritaba. Incluso las palomas se habían ido. Don Ramón estaba despierto desde antes del alba. Sentado en su catre, con la espalda encorvada y los ojos hundidos, contaba monedas que no existían. Pasaba los dedos por el aire, uno a uno, como si aún pudiera oírlas chocar. No alcanza. Nunca alcanza. Murmuró. La Chilindrina, envuelta en una cobija raída, lo observaba desde la esquina del cuarto. Había aprendido a reconocer ese tono. No era enojo, ni cansancio. Era miedo. Papi. Dijo. Otra vez soñaste feo. Don Ramón no respondió de inmediato. Se puso el sombrero y se lo quitó, como un gesto nervioso. Soñé que cruzaba. Dijo al fin. Que del otro lado. No había hambre. La palabra cruzaba se quedó flotando, pesada. La Chilindrina frunció el ceño. ¿Cruzar qué? Don Ramón respiró hondo. Un lugar donde los padres se vuelven sombras para que los hijos tengan luz. En el patio, el chavo despertó dentro de su barril. El frío le mordía los huesos. Se abrazó el estómago vacío y miró al cielo. Hoy tampoco hay torta. Susurró. Pero a lo mejor sí hay milagro. Doña Florinda salió de su departamento con Kiko de la mano, impecables, ajenos a la grieta que se abría en la vecindad. Kiko, cuidado con el polvo. Regañó. Este lugar cada día está peor. Mamá. Dijo Kiko, mirando a don Ramón. ¿Por qué don Ramón siempre parece triste? Porque no se esfuerza. Respondió ella. Y porque la tristeza es contagiosa. Don Ramón apretó la mandíbula, pero no contestó. No hoy. Desde la escalera, doña Clotilde los observaba con una vela apagada entre los dedos. Anoche oí pasos. Dijo, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pasos que iban. Pero no regresaban. Bruja. Gritó doña Florinda. No asuste a mi hijo. No los asusto. Replicó doña Clotilde. Los preparo. El sonido de un carraspeo elegante anunció otra presencia. Ta 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 ta. El profesor Girafales entró al patio, sacudiéndose el saco. Mi querida Florinda, pasaba por aquí y se detuvo. Miró alrededor. Algo le incomodó. No sienten un frío extraño. Es este lugar. Dijo ella. Siempre ha sido así. Antes de que pudiera ofrecer café, un timbrazo retumbó como un golpe de martillo. Tim. 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 El señor Barriga apareció en la entrada, sudoroso, con ñoño a su lado cargando una libreta. Don Ramón. Tronó. Vengo a cobrar la renta de... Se quedó callado al ver el rostro de don Ramón. No traigo. Dijo don Ramón, sin rodeos. Y aunque trajera. No serviría. ¿Cómo que no serviría? Preguntó el señor Barriga, desconcertado. Don Ramón miró a la Chilindrina. Luego al chavo, que se había acercado en silencio. ¿Por qué me voy? El patio entero se congeló. ¿Se va? Preguntó Kiko. ¿A dónde? Susurró el chavo, con una esperanza temblorosa. Don Ramón respiró profundo, como quien se sumerge sabiendo que no saldrá ileso. Al norte. Dijo. A cruzar una línea que no se ve. Pero que se cobra con sangre. La Chilindrina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y yo. Tú también. Respondió don Ramón. ¿Y el chavo? El chavo abrió los ojos. Yo. Tú. Repitió. Porque nadie debería crecer solo. Doña Florinda soltó una risa nerviosa. Esto es una locura. Ese hombre no puede ni pagar la renta y ahora quiere cruzar países.
El profesor Girafales intentó intervenir. Don Ramón, entiendo su desesperación, pero esos caminos se tragan a la gente. Completó don Ramón. Lo sé. Por eso voy primero. Doña Clotilde dio un paso adelante. Cruzar no siempre es llegar, dijo. A veces es quedarse en medio. Para siempre. Prefiero eso, respondió don Ramón. A verlos morir aquí despacio. El señor Barriga bajó la mirada. Don Ramón. Si necesita tiempo. El tiempo ya me debe, dijo. Y hoy vino a cobrar. Esa noche, la vecindad se apagó antes de lo normal. No hubo risas enlatadas, ni discusiones. Solo el sonido de una mochila siendo cerrada. Don Ramón guardó lo poco que tenía. Una foto rota, el sombrero, un papel con un número escrito. La Chilindrina no lloró. Tenía miedo de que, si lo hacía, algo peor escuchara. El chavo se sentó junto a don Ramón. ¿Del otro lado hay tortas?, preguntó. Don Ramón sonrió, una sonrisa rota. Hay pan, dijo. Y trabajo. Y noches donde el hambre no te despierta. Entonces sí quiero ir, respondió el chavo. A lo lejos, el viento sopló como un lamento. La puerta de la vecindad crujió, abriéndose apenas, como una boca esperando. Doña Clotilde, desde su ventana, apagó la vela. Cuando crucen, susurró, no miren atrás. Porque a veces, lo que se queda, aprende a seguirte. La noche en que don Ramón decidió irse no fue silenciosa. Fue hueca. Un vacío pesado se asentó sobre la vecindad, como si el aire hubiera perdido su propósito. Las luces se apagaron una a una, no por falta de electricidad, sino porque nadie tuvo ganas de encenderlas. Las sombras crecieron en las paredes, alargándose como dedos que intentaban aferrarse a lo poco que quedaba. Don Ramón salió primero. Llevaba la mochila al hombro, el sombrero bien puesto y los ojos hundidos en un cansancio que no era solo físico. La Chilindrina caminaba detrás de él, arrastrando una pequeña bolsa de tela. El chavo cerraba la marcha, abrazando una playera vieja que don Ramón le había regalado. No se separen, dijo don Ramón en voz baja. Pase lo que pase. La puerta de la vecindad crujió al abrirse, como si protestara. Don Ramón, susurró una voz. Era doña Clotilde, parada en la sombra. Si cruza, dijo, no vuelva a mirar atrás. La miseria tiene memoria. Don Ramón asintió sin responder. Sabía que si hablaba, algo dentro de él se rompería para siempre. No llegaron lejos. Antes de doblar la esquina, una figura apareció bloqueando el paso. Don Ramón. El señor Barriga jadeaba, con ñoño detrás, sujetando su libreta como si fuera un escudo. No puedo dejar que se vaya así, dijo. No por la renta, sino por ellos. Miró a la Chilindrina y al chavo. El chavo bajó la mirada. Señor Barriga, dijo don Ramón. Si me quedo, se mueren aquí. Si me voy, tal vez sobrevivan. Tal vez, preguntó el hombre, con la voz quebrada. Don Ramón no respondió. Porque esa era la verdad más cruel. Desde la vecindad, doña Florinda observaba, abrazando a Kiko con fuerza. Profesor Girafales, exclamó. Haga algo. No puede permitir esta irresponsabilidad. El profesor Girafales no se movió de su lugar. A veces, dijo lentamente, la irresponsabilidad es quedarse. Nadie más habló. El viaje comenzó antes del amanecer. Autobuses viejos, asientos rotos, rostros cansados. Gente que no preguntaba nombres porque sabía que las historias pesaban demasiado. La Chilindrina no soltó la mano de su padre. El chavo miraba por la ventana, contando postes como si eso pudiera protegerlos. ¿Ya falta?, preguntó por 10ª vez. Siempre falta, respondió don Ramón. Hasta que ya no. Cuando llegaron al desierto, el mundo se volvió otro.
No había vecindades ni paredes descascaradas. Solo tierra interminable y un cielo cruelmente limpio. El sol caía como castigo. No me gusta aquí, murmuró la Chilindrina. No es para gustar, dijo don Ramón. Es para sobrevivir. Caminaron con un grupo pequeño. Nadie hablaba. El silencio era una advertencia constante. Cada paso hundía los pies en la arena como si algo quisiera retenerlos. La primera noche, el chavo despertó llorando. Tengo hambre, dijo. Pero esta vez duele más. Don Ramón repartió lo poco que tenía, quedándose sin nada. Papi, susurró la Chilindrina. Estás temblando. Es el frío. Mintió. Pero no era frío. Era miedo. Al segundo día, el grupo se redujo. Algunos no pudieron seguir. Otros simplemente se sentaron y ya no se levantaron. Nadie los tocó. No mires, le dijo don Ramón a la Chilindrina. No te lleves sus caras. El chavo tropezó. Cayó de rodillas. No puedo. Lloró. Me duele todo. Don Ramón lo cargó en brazos, aunque sus fuerzas ya se estaban acabando. Yo tampoco puedo, pensó. Pero debo. Esa noche, don Ramón escuchó pasos alrededor. No eran del grupo. ¿Oyeron eso?, susurró la Chilindrina. Don Ramón asintió. Sabía que algo los seguía. No personas. Algo más. Al tercer día, vieron la cerca. No era alta. No era impresionante. Pero se sentía viva. Como si respirara. Del otro lado, dijo alguien. Del otro lado empieza todo. Don Ramón dejó al chavo en el suelo. Escuchen, dijo. Cuando crucen, no se detengan. No me esperen. ¿Qué dices?, preguntó la Chilindrina. Vamos juntos. Don Ramón se agachó frente a ella. Le acomodó los lentes, como cuando era pequeña. Si algo pasa, dijo. Tú sigues. Prométemelo. No, respondió ella. No prometo eso. El chavo los miró, confundido. Don Ramón, usted también se va a quedar sin torta. Don Ramón sonrió, pero sus ojos estaban llenos de algo oscuro. Yo ya comí suficiente, chavo. Cuando cruzaron la cerca, el mundo se partió. No hubo luces ni sirenas. Solo un peso insoportable en el pecho. Don Ramón cayó de rodillas. Papi, gritó la Chilindrina. Don Ramón levantó la mirada. Del lado mexicano, la oscuridad se movía. Algo había estado esperando. Sigan, dijo, jadeando. Ahora. No, gritó el chavo. No fue sin querer queriendo. Don Ramón los empujó con las últimas fuerzas que le quedaban. La Chilindrina y el chavo cayeron del otro lado. Cuando voltearon, don Ramón ya no estaba solo. La sombra se cerró sobre él como una deuda antigua. Y la cerca, lentamente, dejó de existir. Del lado norte, la Chilindrina gritaba su nombre. Del lado sur, nadie respondió. Y en algún lugar entre ambos países, algo empezó a caminar de regreso. Del lado norte, el aire no era distinto. Eso fue lo primero que la Chilindrina entendió. No había trompetas, ni alivio inmediato, ni una línea invisible que dijera aquí empieza algo mejor. Solo polvo, un cielo indiferente y el peso de haber dejado a alguien atrás. Papi, susurró, con la voz rota. Papi. El chavo estaba sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Miraba la cerca inexistente como si aún pudiera verla. Don Ramón se va a enojar, dijo. Dijo que no nos detuviéramos. La Chilindrina quiso gritarle que no entendía nada, que su papá no debía haberse quedado, que nada de eso tenía sentido. Pero las palabras no salieron. Porque en el fondo, algo dentro de ella sabía que aquel cruce había sido una despedida desde el principio. Horas después, los encontró la migra. Luces. Voces en otro idioma.
Manos firmes, no crueles, pero sin rostro. El chavo lloró. La Chilindrina no. Tenía los ojos secos, como si se le hubieran acabado las lágrimas en el desierto. Los llevaron a un lugar blanco y frío. Les dieron agua. Pan. El chavo lo sostuvo con ambas manos, temblando. Don Ramón decía que aquí había pan. Murmuró antes de morder. La Chilindrina no comió. Esa noche, durmieron en colchonetas delgadas. El chavo cayó rendido de inmediato. Ella no. Cerraba los ojos y veía la silueta de su padre de rodillas, aplastado por algo que no tenía nombre. Del otro lado, el mundo no se detuvo. La vecindad despertó con un golpe seco, como un ataúd cerrándose. Doña Florinda fue la primera en notar que algo estaba mal. No por intuición, sino porque Kiko no despertaba. «Kiko», gritó, sacudiéndolo. «No es gracioso». El niño abrió los ojos. Pero no reaccionó. «Profesor Girafales», llamó ella, desesperada. «Ayúdeme». El profesor llegó corriendo. Tocó el hombro de Kiko. Frío. Demasiado frío. «Está vivo», dijo. Pero algo lo vació. En el patio, las huellas aparecieron de nuevo. Esta vez no eran de ida ni de vuelta. Giraban alrededor del centro, como si algo caminara sin destino. Doña Clotilde salió lentamente, pálida como una vela consumida. El sacrificio cruzó. Susurró. Pero la deuda no. ¿Qué quiere decir?, preguntó el señor Barriga, llegando con ñoño, nervioso. Antes de que ella respondiera, la tos resonó. Todos se quedaron quietos. Era inconfundible. «No», murmuró el profesor. «Eso no es posible». La sombra emergió desde el pasillo. No tenía rostro. No tenía ojos. Pero llevaba el sombrero de don Ramón, apretado contra el pecho como si aún le doliera soltarlo. «¿Cuánto debo ahora?», preguntó la voz hueca. El señor Barriga cayó de rodillas. «Nada». Lloró. «Te lo juro». «Nada». La sombra inclinó la cabeza. «Eso dijeron allá también». El suelo tembló. Las paredes comenzaron a agrietarse, no hacia afuera, sino hacia adentro, mostrando el mismo desierto interminable, como si la frontera se hubiera doblado sobre sí misma. «Cuando un padre se queda entre dos mundos», dijo doña Clotilde, «ninguno vuelve a ser seguro». ñoño gritó cuando el suelo empezó a hundirse bajo sus pies. «Papá». El señor Barriga intentó sujetarlo, pero algo invisible los separó. Uno cayó primero. Luego el otro. Sin sangre. Sin ruido. Doña Florinda abrazó a Kiko, que seguía sin reaccionar. «Llévate todo», gritó. «Pero no a mi hijo». La sombra se acercó. «Yo también dije eso», respondió. Y nadie escuchó. El profesor Girafales dio un paso al frente. «Si esto es por don Ramón, yo me quedo». La sombra lo miró. «Tú siempre podías irte». El suelo se abrió. Cuando todo terminó, la vecindad estaba vacía. No destruida. No derrumbada. Vacía. Como si nunca hubiera existido. Del lado norte, pasaron los años. La Chilindrina creció rápido. Demasiado. Trabajó, estudió, aprendió a no preguntar de dónde venía. El chavo siempre tuvo comida, pero nunca dejó de comer como si se la fueran a quitar. «¿Crees que don Ramón esté bien?», preguntó una noche. La Chilindrina no respondió. Porque a veces soñaba con él. No trabajando. No sonriendo. Soñaba con una sombra caminando en círculos, arrastrando los pies, incapaz de cruzar del todo. Una noche, el chavo despertó llorando. «Soñé que regresábamos», dijo. Pero ya no había vecindad. La Chilindrina lo abrazó. «No regresamos», susurró. «Nunca se regresa igual». Años después, un hombre fue visto trabajando de noche, cerca de la frontera. Siempre solo.
Siempre cansado. Siempre tosiendo. Nadie podía describir bien su rostro. Solo decían que llevaba un sombrero viejo. Y que a veces, cuando el viento soplaba desde el sur, se escuchaba una voz infantil que decía: Don Ramón, ya comimos. Y una respuesta, rota, que jamás. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.